Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a abordar nuestro segundo tema del módulo de gestión de riesgos, que consiste en evaluación de riesgos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a conocer la definición de riesgos, ¿no? Que señala tanto la 29783 como la ISO, y adicional los tipos, los riesgos más frecuentes por actividades económicas. Y quiero iniciar señalando esto, ¿no? No todos nos comportamos de manera diferente, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a un riesgo, ¿sí? Todos nos comportamos de manera diferente cuando estamos ante un riesgo. La semana pasada, ¿no? Colocábamos como ejemplo, después de León, el tema del tobogán. No todos los que hoy nos acompañan, ¿no? Practican alguna actividad de alto riesgo. El tema de el tobogán acuático, algún deporte extremo en altura, algún salto, ¿sí? de alguna montaña o algo así. No todos estamos con apertura de realizar este tipo de actividades. ¿Y por qué no todos nos atrevemos a esas actividades? Porque la percepción del riesgo de dicha actividad pues no es igual en todos nosotros. Por eso, el día de hoy quiero compartir con ustedes una plantilla de Excel que les voy a enviar ahora en el chat de Zoom, ¿correcto? Para que ustedes puedan aperturarla y la trabajen y la puedan enviar mientras desarrollo utilizando mi ejemplo, ¿ya? Voy a llenarla con ustedes pueden ir trabajándola también. Entonces vamos a trabajar ahora mismo este Excel que voy a compartir. ¿Qué contiene el Excel que vamos a compartir? Contiene una evaluación de grandes rasgos sobre nuestra percepción de seguridad y salud, ¿no? En nuestros diferentes ámbitos en los cuales nos desenvolvemos en el día a día. Ya, señores, entonces yo les animo a poder completar esta pirámide que estoy compartiendo ahora por el chat y la voy a aperturar aquí para que todos podamos verla en pantalla. Muy bien. Entonces, este pequeño test, además que son preguntas concretas y que ustedes van a puntuar sin ningún problema, consiste en escribir 0 si no lo cumplo y 1 si lo cumplo, ¿correcto? Entonces, vamos primero a evaluar mi seguridad, ¿sí? En el hogar. Cierro la válvula del gas cuando no está en uso. ¿Yo cumplo eso o no lo cumplo? ¿No? Entonces, ustedes van a puntuar para finalmente, al terminar todas estas preguntas, poder conocer, ¿no? Nuestra percepción del riesgo. ¿Qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto nos exponemos en nuestro hogar, en la calle, en el puesto de trabajo? En mi caso, sí. Por lo tanto, voy a colocar 1 en la primera pregunta. Luego, desinfecto mis zapatos cuando regreso a casa, sobre todo ahora, ¿no? Por el tema de la pandemia. ¿Sí? Ya está el Excel en el chat para todos. Muy bien. ¿Desinfecto mis zapatos cuando regreso a casa? Sí, en estos tiempos es importante cumplir con esa regla. ¿Desinfecto las cosas que compramos y traemos a casa? También. Como lo cumplo, voy a colocar 1. Los utensilios, tenemos los números de teléfonos de emergencia en un sitio visible, ¿sí? Y también enmarcado rápido en nuestro celular. Los utensilios punzocortantes están fuera del alcance de los niños. Bueno, yo todavía no tengo niños, pero si fuera el caso, lo haría, ¿no? Cuando vienen mis sobrinos, una de las medidas que siempre se verifica es que los punzocortantes no estén a su alcance. Las instalaciones, los productos químicos de limpieza, ¿no? Tantos productos ahora de desinfección que estamos utilizando, están fuera del alcance de los niños también, sobre todo porque tengo varios sobrinos que vienen
bueno, venían, ¿no? Ahora con el tema de las restricciones. Las instalaciones eléctricas se usan con precaución y se mantienen en buen estado también. No utilizo algún tomacorriente, ¿no? De manera exagerada, ¿no? Solo los usos permitidos. Luego tenemos, se aseguran las puertas y ventanas, también. Se tiene doble chapa sobre puerta, también. Se tiene una mochila de emergencia, también. Entonces, este es, en mi caso, mi percepción respecto a seguridad en el hogar. Veamos ahora en seguridad en la calle. ¿Uso cinturón de seguridad cuando voy en un auto? Sí, ¿no? Obligatorio. ¿Respeto los semáforos, ya sea como peatón o conduciendo? También, aunque yo no manejo mucho. ¿Miro a ambos lados de la calle antes de cruzar? También. Cuando camino, ¿no miro el celular? Bueno, aquí hay que reconocer que en alguna oportunidad, ¿no? Cuando voy caminando y llama, por ejemplo, algún cliente o alguna amiga, algún familiar, pues sí suelo ir contestando, ¿no? Entonces aquí sí hay que reconocer esa culpa. Si tomo licor, ¿no conduzco? Sí, cumplimiento. ¿Uso la mascarilla correctamente en lugares públicos, sobre todo en la pandemia vigente? Sí. Ahora con el tema de la doble mascarilla, ¿no? ¿Respeto las señales de tránsito? También. ¿Uso los puentes peatonales? Sí, aunque cuesta, ¿no? Sobre todo en algunas zonas acá en Lima es difícil a veces porque hay que caminar, pero se hace el esfuerzo. ¿Uso las cebras al cruzar la calle? También. Cuando camino voy concentrada para evitar tropiezos. Sí. Entonces, mi seguridad en la calle, como ustedes pueden ver, disminuyó porque hay que reconocer el tema del celular, ¿no? En seguridad personal, ¿aviso a mi familia a dónde voy y cuándo regresaré? Sí. ¿No? Ustedes no sé si colocarán aquí un puntaje positivo o dirán, no, es mi vida, yo no les doy información, ya dependerá de ustedes. ¿Tengo una póliza de seguro de vida? Sí. ¿Suelo ayudar a personas con vehículos varados en carretera? La verdad, no. Cuando voy a tomar licor, ¿lo hago solo con personas de confianza? Sí. ¿Evito ir a lugares donde sé que me pueden asaltar? También. Cuando voy en transporte público masivo, estoy muy pendiente de mis pertenencias. Ahora sí, ¿no? Antes, en algún momento siempre, por ir leyendo, entonces a veces, sí, me di cuenta cuando ya bajaba que no contaba, por ejemplo, con mi celular, ¿no? Entonces, hay que reconocer que ya, debido a esa experiencia, que ya veremos que es uno de los, de las características, ¿no? De los elementos que consideramos para graduar qué tan expuesto puede estar un riesgo, ¿no? Pues en mi caso ya ahora me queda claro que sí tengo que estar muy pendiente. Incluso en restaurantes antes, ¿no? Cuando se podía ir más que ahora por el tema de la pandemia, ya hay el cuidado de tener mi cartera cerca, ¿no? Porque con tantos casos que se roban la cartera o pasan por ahí, entonces ya ahora ya tengo más cuidado. Y aquí está la pregunta, ¿no? Cuando estoy en un restaurante, ¿vigilo mis pertenencias? Pues sí. Cuando voy a retirar dinero del cajero, ¿lo hago en lugares de confianza? Sí, sobre todo pues todos estos centros comerciales, ¿no? Cuando entrego mi tarjeta de débito o de crédito para pagar, ¿sigo con la mirada todo el proceso? ¿No? Aunque ahora ya tenemos algunas opciones de estas tarjetas sin ingresar a la máquina, ¿no? Solo por contacto. Pero cuando es el caso, sí. ¿Solo tomo medicamentos bajo receta médica? Sí, ¿no? No, yo sí. Bueno, gracias a Dios tengo un primo que es médico, entonces él sí me ayuda con todo el tema, ¿no? Ningún medicamento sin receta médica. Ahora, el tema de seguridad en el trabajo. En mi caso, yo sigo los procedimientos ejecutados, sí. Bueno, la que habla realiza muchos procedimientos, ¿no? De seguridad, entonces el tema de seguridad, en liderazgo, hay que dar el ejemplo, ¿no? Si alguno de ustedes está en algún comité, sería absurdo que señalen, ¿no? Utilizar el zapato, ¿no? El calzado adecuado y ustedes no lo utilicen, ¿no? Entonces hay que dar ese tema marcado de liderazgo.
¿Uso la mascarilla y careta facial durante mi jornada de trabajo? Sí. ¿Cuido de mí y de mis compañeros de trabajo? También. Por ejemplo, en la declaración de los síntomas que en algún momento ustedes vienen declarando cada semana o cada 15 días, se les consulta, ¿no? Si han presentado alguno de estos síntomas, entonces al final hay ahí, ¿no? La veracidad de esto colabora con, ¿no?, la seguridad también de sus compañeros de trabajo. Entonces también yo cumplo esto. Declaro oportunamente cualquier síntoma vinculado con el COVID, ¿no? Sí. Ahí falta una I. ¿Cumplo la técnica de lavado y desinfección de manos? También. ¿Evito aglomeraciones al ingreso de mi centro de trabajo? Bueno, yo no tengo trabajo presencial, ¿no? Siempre, pero sí. ¿Participo activamente en las capacitaciones? Claro que sí. ¿Coordino reuniones virtuales, más virtuales que presenciales? Sí. ¿Cumplo con la distancia social mínima de 2 metros en un puesto de trabajo? Sí. Si estoy en trabajo remoto, ¿cumplo las recomendaciones de seguridad de salud en el trabajo? Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad de salud en el trabajo para un trabajador remoto o teletrabajo? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, podría ser el tema de alternar la postura. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sí. Muy bien. Entonces, ustedes que ya completaron el Excel y van a poder enviármelo a través del chat para poder, pues, ir sumando puntos de participación, van a encontrar sus resultados finales, ¿no? Y los van a ingresar para que puedan ver la pirámide de seguridad que es para su caso, ¿correcto? Entonces, vamos a ver aquí. En el primero, ¿cuánto tenía? Vamos a ver, tengo 10, 9, 9 y 10. Tengo 10, 9, 9 y 10. Entonces mi pirámide es así, mi pirámide de seguridad, ¿no? Tengo o cumplo, ¿sí? Cuido mucho de que los riesgos propios de mi centro de trabajo no causen ningún daño a mi salud, ¿correcto? Y por lo tanto tengo un cumplimiento en el trabajo, tengo un cumplimiento también de mis medidas de seguridad en el hogar y me falta reforzar la de la calle, ¿no? La de la calle con la seguridad personal. Entonces, esto nos permite, esta rueda de vida nos permite saber qué tanto nosotros, ¿sí?, estamos, o nos animamos a asumir un riesgo. ¿Ya? Alguno de ustedes tal vez aquí tendrá en la calle todo lo que he visto, no lo cumplo, o en la casa no tenemos, por ejemplo, la mochila de emergencia. Entonces, verán, pues, que se está asumiendo riesgos en la casa y se animarán a implementarlos. Sí, que son recomendables tenerlos cerca. Muy bien, entonces yo les voy a agradecer que ya explicada la dinámica puedan enviarla para poder considerarlos como participación de esta primera parte. Hasta que terminamos, como ustedes pueden ver, es sencillo, es solo colocar puntaje, siendo sinceros, ¿no? Porque esto no tiene, que no, el joven sacó 5, 4, menos porcentaje, no. Entonces, reafirmamos la frase, todos nos comportamos de manera diferente cuando nos enfrentamos a un riesgo. Veíamos la semana pasada en la clase la identificación de peligros y las clases de peligros. Hoy nos vamos a abordar aquí, vamos a abordar se estima el riesgo y vamos a aprender ya la próxima semana a valorar cómo se mide un riesgo, qué tengo que considerar cuando un riesgo es significativo o no significativo. Ahora vamos a compartir este video sobre un riesgo que así estemos trabajando de manera remota o presencial, si tenemos trabajo de oficina, los podemos identificar de manera inmediata en nuestro día a día. Vamos a activar aquí para poder compartir también el audio, compartir sonido y no tener problemas con el sonido. Ya está.
Tranquila, no te va a soltar ya. Es que para si no sabes, no hables nada. ¿No, Muy Chaco? bien. Entonces, ¿qué podíamos revisar en el video, no? Veíamos todas las recomendaciones frente a riesgos ergonómicos, ¿sí? En el día a día, como comentábamos la clase pasada, pues es importante recordar que la computadora tiene que estar a la altura de los ojos, ¿sí? La laptop o la PC de escritorio. Además, el ángulo de los brazos de 90 grados, igual que el de las piernas. Frente a ese riesgo que ya hoy por hoy a esta clase todos deberían detectar, ¿no? Yo les recomiendo para que vayan verificando, ¿no? El tema de la postura. En algún momento cuando su esposo, su hijo o alguien con la que compartan la casa, ¿no? Esté haciendo el uso de la computadora, pues le tomen una fotografía a lo lejos y puedan verificar si la persona está cumpliendo con la postura adecuada que nos contaba el video. También si los brazos, las piernas estaban a ese ángulo recomendable, así como la pantalla. Y puedan realizar algunos cambios. Como ustedes verificaban, no se necesita un presupuesto, ¿no? Colocando alguna almohada, colocando alguna caja debajo de los pies de los pequeños, se puede lograr una postura correcta. Y al final también hablaba de la importancia de la alimentación saludable y sobre el alternar posturas, ¿no? El video recomendaba un 30-30, pero hoy por hoy pues se está trabajando con 50 y 10. Por lo tanto, este riesgo ya ustedes pueden reconocerlo, ¿sí? ¿Cuál era el peligro? El peligro es una postura inadecuada. El riesgo es todo el tema de sobreesfuerzo y la probabilidad que estas posturas puedan causar una lumbalgia, algún trastorno musculoesquelético. Sí, es más, en el día a día, de acuerdo a las cifras del ministerio y de algunas clínicas, pues han atendido muchos pacientes por dolores relacionados a una postura inadecuada. Muy bien, este riesgo ergonómico que ya lo pueden detectar, pues se define, así como todos los riesgos, como esta probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente, ¿sí? Todos hemos visto, todos conocemos, por ejemplo, una silla de plástico, ¿correcto? Imaginémonos esta silla de plástico en un almacén. Y luego imaginémonos esta silla de plástico en una sala, en un puesto de trabajo. Esta silla de plástico en un almacén, la probabilidad de que cause daños a un trabajador es baja. ¿Por qué? Porque está en una zona en la cual no se utiliza, no está asignada a un trabajador. Pero si está en un puesto de trabajo, la probabilidad de que en este caso, ¿no? Este mobiliario inadecuado, porque imaginémonos que tenga algún tema ya que esté rajado rajado en alguna parte, alguna fisura, que cuente con alguna fisura, si esta silla está en un puesto de trabajo, la probabilidad de que pueda causar daño en este puesto de trabajo, pues va a depender, por ejemplo, si el trabajador la utiliza durante toda su jornada, ¿sí? O si es la silla para alternar postura, incluso dependerá de condiciones personales del trabajador, de su peso, de su altura, ¿correcto? Entonces, siempre el riesgo va a ser la probabilidad que este peligro, en este caso la silla inadecuada, porque tiene una fisura, ¿sí? Se materialice en un daño hacia los trabajadores. Lo mismo, ¿no? Es muy diferente contar con una escalera sin pasamano en un área donde todos pasan, ¿no? Donde, por ejemplo, todos acceden al control de asistencia por medio de huella, por medio de código, por medio de clave, a una escalera que solo se utiliza
utilizan los trabajadores de mantenimiento una vez al año para guardar las cajas de los documentos contables, imaginemos, ¿no? De enviar las cajas al archivo pasivo. Entonces, todas estas situaciones, todas estas probabilidades, todo esto va a depender de diferentes criterios que aprenderemos cuando hablemos del IPERCE la próxima semana, en 2 semanas más, ¿sí? Y evaluaremos, ¿cuántos trabajadores están en el área? Ok, número 1. De eso va a depender mi primera evaluación. ¿Esos trabajadores están capacitados o no? ¿Existen procedimientos? Entonces, todos estos elementos nos van a permitir saber si este riesgo que hoy vamos a conocer, todos los riesgos que vamos a poder revisar el día de hoy, ¿no? En algún momento se pueden materializar en un daño para los trabajadores. ¿Y qué es la evaluación de riesgos? Pues es este proceso posterior a la identificación de peligros que hicimos nuestra clase pasada, que va a permitir valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, ¿no? Y de esta manera, conociendo ya el nivel, el grado y la gravedad de los riesgos, nos va a permitir señalar o verificar, unas medidas de control, ¿no? ¿Qué medidas de control? Como vimos la semana pasada, si es posible la eliminación, la sustitución, una medida de ingeniería, un control administrativo y finalmente un equipo de protección personal. Estas medidas. Me pregunta si existe un riesgo mínimo y un riesgo máximo. Sí, aquí tengo los datos que lo vamos a poder compartir, ¿no? Ya lo veremos con los porcentajes la próxima clase, pero por ejemplo, el trivial tiene un rango de 4, ¿no? Ya veremos cómo sale este número 4. Y el máximo, pues estamos hablando de un intolerable que va de 25 a 36. Esto de acuerdo a uno de los métodos que recomienda hoy por hoy SUNAFIN, ¿no? La Superintendencia de Fiscalización Laboral. Entonces, estos son en número, en rangos, el mínimo y el máximo. Muy bien. ¿Qué vimos también la semana pasada? Pues vimos la definición de peligro según la ISO, la 45001. Y hoy también vamos a comparar lo que dice nuestra legislación, en este caso, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, con la 45001, ¿no? El reglamento decía probabilidad que este peligro se materialice, ¿no? En determinadas condiciones y genere el daño a las personas, equipos y al ambiente. Y la ISO dice, como primera nota de entrada, es un efecto en una desviación de lo esperado, que puede ser positivo o negativo, es la incertidumbre, es el estado, es una inclusión parcial o una deficiencia, ¿sí? De información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. ¿Sí? Como pueden ver, también se habla de probabilidad, se detalla pues ya cómo se ocasiona, ¿no? Es este efecto de desviación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque este efecto de desviación dependerá si se han tomado las medidas o la medida de control que se ha aplicado funciona, ¿correcto? Imaginémonos frente a ¿qué peligro podemos? Ya, frente a un tema de sustancia química, ¿correcto? ¿Cuál es ahí una sustancia química corrosiva? Hay, frente a esa sustancia, frente a ese peligro, sustancia química corrosiva, el riesgo es la exposición a esta sustancia. Para evitar que el trabajador tenga una exposición que le pueda causar un daño a esta sustancia corrosiva, se han implementado diferentes medidas. Una de ellas es el EPP, el equipo de protección personal, y otra es la capacitación. Que el trabajador conozca, sepa la hoja de seguridad. ¿Por qué? Porque si en algún momento, por ejemplo, esa sustancia química tiene contacto con su piel, él va a saber directamente, y si la hoja de seguridad está a su alcance o está publicada, qué espacio de la hoja verificar para saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si conoce la hoja de seguridad de esta sustancia química corrosiva, verá, contacto de piel, ¿no? Colocar abundante agua en la zona y podrá ir a la ducha de seguridad de emergencia que esté más cercana y poder colocarse agua en esa zona. ¿Sí? ¿Esto qué es? Capacitación. ¿Qué es? Tener al alcance de los trabajadores la hoja de seguridad, que conozca la hoja de seguridad y además que pueda aplicar la medida que recomienda, ¿sí? Sobre el contacto
si el trabajador tiene contacto con su piel con la sustancia corrosiva. Entonces, este efecto de desviación dependerá de esas situaciones. Pero igual será lo que en resumidas cuentas es la probabilidad de que determinado peligro se materialice en un daño para el trabajador. Esa es la definición que tenemos que recordar, ¿no? Veíamos la semana pasada la primera columna, que es un peligro, y aquí veíamos los mismos ejemplos que hoy vamos a conocer el riesgo asociado a esos ejemplos para poder ir familiarizándonos. En esta máquina en operación que veíamos la vez pasada, tenemos ¿cuál es el riesgo? El riesgo de atrapamiento. ¿Sí? Si hay una máquina en operación y esta máquina tiene, como pueden ver en la fotografía, ¿no? En la figura, parte móvil sin guarda de protección y además tiene ese espacio, ¿sí? Donde podemos tener ahí el riesgo de atrapamiento. En este trabajo de altura, ¿sí? Con ese andamio, ¿qué tenemos aquí? Una situación de 3 metros que requieren implementar medidas como una línea de vida y que este andamio sea el adecuado. Si no existen estas medidas de control, pues, ¿cuál va a ser el riesgo? El riesgo de caídas a distinto nivel. Y en el último, ya, donde vemos aquí al pintor en sus baldes, pues tenemos también el mismo riesgo de caída a distinto nivel. Aquí no importa, no, es más de 3 metros y aquí es solo 3 peldaños. No es, una sí es a distinto nivel y la otra no. Ambas, ¿sí? Son caídas a distinto nivel. No importa si es de 3 metros o solo 3 gradas. Solo serán caídas al mismo nivel frente a una plataforma sin ningún desnivel, ¿no? Es decir, una plataforma llana, sin ningún tema de un peldaño. Ya, si existe una rampa, ya es caída a distinto nivel. ¿Correcto? Veíamos la primera columna sobre peligros y hoy les quería compartir esta lámina con los ejemplos de riesgos asociados a los peligros. Vamos a decir, por ejemplo, solo 3 puntuales, ¿no? Aquí en exposición al ruido, que era, la intensidad de un ruido mayor a 85, el riesgo es la exposición a esta intensidad, ¿no? ¿Qué puede causar? Como les comentaba, la hipoacusia inducida por ruido, ¿no? Hoy por hoy muchas empresas enfrentan estas demandas por indemnización de daños y perjuicios ante esta enfermedad profesional. Incluso hay muchas indemnizaciones que bordean alrededor de los 80,000, 90,000, incluso en algunas llega hasta 1,000,000 por enfermedad profesional. Tenemos aquí presencia de hongos y aquí el riesgo asociado de la inhalación de esporas de hongos al realizar mantenimiento de aire acondicionado, ¿no? Alergias que pueden ocasionar problemas respiratorios, entre otros. Lo que veíamos en nuestro video, aquí está todo el tema de tiempos prolongados por exceso de trabajo y malas relaciones sociales con los compañeros de trabajo, ¿no? Esta es una parte de los riesgos psicosociales que puede causar, ¿no? ¿Qué veíamos en el video? Los riesgos ergonómicos sobre posturas, pero estos trabajos administrativos, ¿sí? También pueden tener estos peligros y por lo tanto podemos encontrar el famoso síndrome del burnout o trabajador quemado, estrés laboral, que pueden ocasionar enfermedades cardiovasculares, afecciones musculoesqueléticas, entre otros. ¿Qué tenemos aquí? Algo ya más relacionado a higiene industrial. Realizar trabajos de soldadura en atmósfera explosiva, ¿no? Explosiones, incendios, quemaduras, muerte, que puede ocasionar quemaduras, muerte, daños materiales, entre otros, ¿no? Estos trabajos de soldadura en la atmósfera explosiva, hay ¿qué medidas se colocan, por ejemplo, en un permiso de trabajo relacionados a este tema de soldadura, ¿no? Para estos trabajos de soldadura, uno de los pasos previos es justamente verificar la atmósfera, ¿no? Hay un aparato, un equipo que permite verificar la atmósfera. Y ya cuando se verifica, no hay la atmósfera está ok, no hay ningún rasgo explosivo, ¿no? Se empieza a realizar los trabajos de soldadura.
piso en mal estado o desnivelado, ¿no? Que era lo que les decía, caídas de personas al nivel de piso, al mismo nivel. ¿Qué puede traer esto? Lesiones musculares, hematomas, entre otros. Ya en algún momento, no sé, ustedes habrán visto o habrán sufrido, ¿no? Alguna caída. No todas las caídas tienen las mismas consecuencias. A veces solo es, ups, un golpe y otros terminan en fracturas, ¿correcto? Entonces, el peligro, ¿cuál sería? ¿No? Dependiendo si estaban frente a un piso agrietado, frente a un piso resbaloso, frente a un piso con algún líquido, alguna grasa, todo eso, el calzado que llevaban, que tanto ustedes respondieron frente a este movimiento, ¿no? Frente a esta desviación al caminar. Entonces, todas esas situaciones pues ayudarán a determinar las consecuencias, pero el riesgo es el mismo, la caída al mismo nivel. ¿Sí? Ah, no, pero se apoyó, no se apoyó, ya, ok, pero es eso. Frente a estos peligros, ¿sí? ¿Qué peligros son estos? Peligros locativos frente a este piso resbaloso, este piso con grietas o desnivelado, es el riesgo caída al mismo nivel. Ya la consecuencia, pues, dependerá, como les dije, de las características del suceso y también de las características personales, pues, de cada uno de nosotros, ¿no? Algunos reaccionamos rápido, otros no. En alguna mujer embarazada la consecuencia será mayor por su propia condición, ¿sí? Algunas personas con mayor peso también. Entonces, todas esas situaciones ya se miden al momento de verificar las consecuencias. Veíamos la semana pasada este tema, ¿sí? Mecánicos, peligros mecánicos, esto ya los vimos. Los azules ya están resueltos. El obstáculo a desnivel, el trabajo en altura y los objetos suspendidos. ¿Cuál es el riesgo asociado a este peligro? El riesgo asociado a obstáculo a desnivel es una caída de personas al mismo nivel. ¿Correcto? Caída de persona al mismo nivel o caída al mismo nivel. Un trabajo en altura, como veíamos en la figura, ¿sí? Caídas de personas a distinto nivel. Objetos suspendidos, ¿sí? Caída de objetos suspendidos. Objetos en movimiento, choque contra objetos móviles. Y equipos, herramientas o objeto punzocortante que me puede, ¿a qué riesgo estoy expuesto? A golpes o cortes. ¿No? Si es una herramienta, golpe. Si es un elemento punzocortante, pues será corte. Desplome o derrumbe, ¿no? Frente a este peligro mecánico de desplome o derrumbe, ¿qué riesgo está asociado? A la caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Partes de una máquina, ¿sí? Que tiene partes expuestas, perdón, una máquina que tiene partes expuestas en movimiento. Es un peligro por la rotación, ¿sí? ¿Qué riesgo está asociado? ¿Qué puede suceder? Un atrapamiento por o entre objetos. El tránsito vehicular, tránsito de vehículos. ¿Qué riesgo está asociado a este tránsito de vehículos? Pues el atropello o golpes por vehículos. Frente a esta proyección de fragmentos o partículas, ¿qué tenemos aquí? Un impacto de productos, ¿sí? Este impacto de productos, la esquirla que les decía en un trabajo de soldadura o frente al uso de el taladro, por ejemplo, en material de ladrillo o tal vez algún drywall, ¿no? Todas esas partículas, ese es el impacto de productos, ese es el riesgo. En los peligros físicos, ¿cuáles son los riesgos? ¿No? Aquí es más sencillo, porque ¿cómo determino o cómo conozco, cómo sé qué riesgo está asociado a estos peligros? Pues será la exposición a ese peligro. Si estoy frente al peligro de ruido, ¿sí? ¿Cuál será el riesgo? Exposición al ruido. Si es un tema de iluminación, será exposición a iluminación. Es diferente, ¿no? En cambio, como veíamos lo otro, frente a un uso de andamio inadecuado, escalera inadecuada, que es caída a distinto nivel, ¿no? Aquí es más sencillo reconocerlo. Frente a vibración, ¿cuál es el riesgo? La exposición a esta vibración. Lo mismo para radiaciones ionizantes, para cambios bruscos de temperatura y para las condiciones ambientales. Biológicos, aquí está, también lo mismo, contacto o exposición.
Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Tenemos el peligro que es el virus SARS-CoV-2. ¿Cuál es el riesgo? La exposición a ese virus. ¿Y qué medidas de control se han implementado? Pues varias, ¿no? Que las veíamos en el Excel con el que aperturábamos la sesión de hoy. El uso correcto de la mascarilla, el protector facial, la distancia mínima, el no aglomeraciones, ¿sí? Las barreras físicas en aquellos puestos de atención al público. En los peligros psicosociales, ¿cuáles son los riesgos asociados a los peligros de carga de trabajo, hostigamiento y tensión mental? Pues será el estrés laboral. ¿Sí? El estrés. Todas las sustancias químicas, ¿no? Corrosivas, irritantes, venenosas, asfixiantes, tóxicas y narcotizantes, pues estos son los riesgos asociados. ¿Qué puede suceder, no? La ingestión, la inhalación, el contacto con la piel y contacto con los ojos, ¿no? Por eso es que las empresas que utilizan, cuyos trabajadores utilizan estas sustancias, pues están obligadas a contar con duchas de emergencias y también, pues, duchas para el tema de lavado de ojos. Es importantísimo, es una de las medidas de controles obligatorias. Por ejemplo, en el sector agrícola, ¿no? Aquellos que trabajan con todo el tema de plaguicidas, fertilizantes. Locativos, veíamos, ¿no? Escaleras mal diseñadas, infraestructura inadecuada, diseños de vías inadecuadas. ¿Cuáles son los riesgos relacionados a estos peligros? Caídas, dependiendo si es en el mismo plano, ¿sí? En la misma plataforma será una caída al mismo nivel, si es a diferente, a distinto nivel. Y golpes, ¿sí? Una infraestructura inadecuada ocasiona golpes. Los ergonómicos, aquí está, ¿no? Manipulación inadecuada. Manipulación inadecuada de carga, ¿qué es esta? Levantar la carga de esa manera, flexionando solo la mitad del cuerpo. Cuando se tiene que la carga subir al mismo tiempo de levantar también el cuerpo. Entonces, esta es una manera inadecuada de manipular esta carga, ¿no? ¿Qué riesgo está asociada a esta manipulación inadecuada? Pues es el sobreesfuerzo. Y acá tenemos los demás relacionados. Postura inadecuada, ¿no? Cuando me siento así o cuando estoy así, ¿correcto? O cuando está, imaginémonos la computadora muy encima, entonces no tengo la postura tampoco inadecuada. Tarea repetitiva, problemas de diseño del lugar de trabajo, las mesas de trabajo, muy arriba, muy abajo, y no están a la altura de los brazos del trabajador que le permiten pues no tener una postura inadecuada. La probabilidad del daño, ¿cuál va a ser? Que sufra lumbalgia, que sufra algún trastorno musculoesquelético. Esas son las consecuencias. Veíamos también otros peligros que no encajaban en ninguno de los tipos que se revisaban, ¿no? No era mecánico, no era físico, no era eléctrico, no era químico, no era locativo, no era ergonómico, no era psicosocial, no era biológico, sino otros que veíamos como ejemplos disturbios, agresiones, vandalismo, animales. Los tres primeros tienen el riesgo de golpes o cortes asociados y los animales, ¿cuál es el riesgo asociado? Pues mordeduras y picaduras. ¿Sí? Entonces hasta aquí pues vamos ya identificando los principales, porque no son los únicos, no es que ya con esto me sé todo, ¿no? Son los principales peligros y sus riesgos relacionados. Veíamos también esta lámina y les comenzaba a comentar cada uno de los peligros. Ahora vamos a conocer el riesgo de cada situación. Esta persona que está utilizando una silla que no tiene una plataforma fija, ¿sí? Es una silla con ruedas abajo, pues tiene como riesgo una caída a distinto nivel. Este cajón de gabinete abierto, ¿qué puede ocasionar aquí? ¿Qué riesgo? Un golpe contra este objeto, ¿no? La trabajadora puede sufrir un golpe con este cajón abierto. El líquido derramado, la caída al mismo nivel, ¿no? Esta plataforma es lisa, caída al mismo nivel. Esta ventana, ¿sí? Hay normas de edificaciones que tienen que cumplirse, ¿no? El ancho, la altura de la puerta, todas estas situaciones existen normas de edificación.
Una de estas recomendaciones, una de estas reglas es la ventana se tiene que abrir hacia afuera y esta se abre hacia el interior. ¿Qué puede ocasionar aquí a este trabajador de la figura? Pues un golpe. Un golpe. Perfecto. Creo que tenemos por aquí una pregunta. Dice, ¿y se pueden establecer nuestros propios peligros y riesgos en base a ese sistema? El sistema humano. Sí. Sí, estos son los peligros y los riesgos que están establecidos por todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con higiene son los peligros y los riesgos comunes. Ustedes los van a aprender ahora, los están aprendiendo a identificar y cuando realicen las inspecciones, ¿correcto? Van a poder, ok, en esta oficina, ¿qué encuentro? Ya ahí van a verificar, ¿no? Aquí, cajones abiertos. Si no hay cajones abiertos, lo colocamos y lo vamos a evaluar como trivial. ¿Por qué? Porque me va a permitir decirle a los trabajadores, mira, tienes que mantenerlos así. Tus cajones tienen que estar cerrados porque si tú los dejas abiertos durante la jornada o en algún momento puede ocasionar un golpe. ¿Sí? Si van y revisan que en algún peldaño de alguna escalera no hay cinta antideslizante, ¿qué tenemos aquí? Un riesgo de caída a distinto nivel. ¿Sí? Escaleras sin cinta antideslizante. Entonces, ¿qué colocamos? Riesgo a distinto nivel. Entonces, vamos a ir identificando. Todos estos, ustedes los pueden trasladar sin ningún problema a la empresa donde ustedes estén. ¿Sí? Y por eso es que terminada esta revisión de estas láminas, vamos a hacer una segunda dinámica donde vamos a conocer los conceptos de alguno de estos riesgos. Este extintor que se encuentra instalado a una gran altura, sobre todo a los que medimos menos de 1,60 m, no, 1,63 m en mi caso, ¿no? Imagínense ese extintor, pero no solo por eso, sino porque existe una norma técnica, que ahí está, se las compartí, norma técnica peruana 350.043, que señala la altura del extintor, las características de su señaléctica, ¿sí? Y ahí está todos los colores de las señales de seguridad que se implementan en las empresas, qué significa, las líneas peatonales amarillas, las blancas, qué significa todo eso, lo vamos a conocer, lo vamos a aprender en nuestro tema que se llama mapa de riesgos, ¿no? Ahí vamos a revisar todo el tema de señaléctica. Bueno, aquí ustedes ven este extintor que se encuentra instalado a gran altura. ¿El riesgo cuál es? Pues que no voy a poder utilizarlo de manera inmediata ante una emergencia, ¿no? Además que no cumple las condiciones que dice la norma técnica, pues no voy a poder utilizarlo de manera rápida. Y puede existir ahí un golpe por caída, ¿sí? Por ejemplo, ahora que hablamos de emergencia, ¿no? Cuando ustedes implementen sus brigadas de emergencia, también tienen que verificar que la persona que está dentro de la brigada pues pueda manipular, ¿no? En algún momento a una señorita de 25 años, ¿no? Que no tenía pues ninguna capacitación para utilizar extintores, pues la habían asignado a la brigada de emergencia, ¿no? Al momento de, de realizar alguna inspección, a ver señorita, ¿cómo usted retira el extintor? ¿De dónde? Porque ahí tiene un gancho, ¿no? En el cual se coloca. ¿Cómo? La señorita no podía ni sacarlo, ¿no? Entonces hay que reforzar este tema. Bueno, en esta última figura, en la 6, prendas encima de aparatos eléctricos que irradian calor, pues, ¿qué riesgo está asociado a esto? El incendio, ¿no? Un incendio. ¿Qué más podemos encontrar? En el número 7, líquidos encima de equipos de cómputo, ¿sí? Encima o cerca a equipos de cómputo. Eso es muy importante, ¿no? Hay empresas que ya tienen un sistema de seguridad años, ¿no? Y que, por ejemplo, entienden que sus trabajadoras tienen que tener agua, ¿no? Que es parte de, ¿no? Hidratación constante y todo. Entonces recomiendan, por ejemplo, recipientes así, ¿no? Con un botón que permita que no se caiga nada, ¿sí? ¿Pasa eso? ¿Ya? Entonces, eso, o las botellas, ¿sí? O tienen ahí el lugar de surtidor de agua y ahí la persona va, usa el vaso, se sirve, desecha el vaso y regresa a su puesto de trabajo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque
puede existir este riesgo, ¿no? Imaginemos que estemos trabajando aquí y yo tengo un vaso así, sin nada, entonces por A o B llegó alguien, llegó una inspección de SUNAFIR, la señorita se pone nerviosa, entre que llama, busca el teléfono del asesor o de la jefa de recursos humanos, lo que fuera, por ahí se cae el líquido, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocasionar? Pues cortocircuito, algún incendio, alguna electrocución. Este tema, ¿no? La zona de tránsito tiene que estar libre. Las zonas de tránsito, zonas de evacuación tienen que estar libres. Entonces, ¿qué riesgo está aquí? Caída al mismo nivel. Instalaciones eléctricas sobrecargadas, ¿no? Miren este toma corriente, ahí, electrocución, choque eléctrico, incendio. El deslumbramiento por monitor ubicado delante de la ventana, ¿no? Veíamos en el video con el que iniciábamos este tema, ¿no? Que la manito que estaba corrigiendo todos los riesgos a los que estaban expuestos las personas al utilizar los aparatos electrónicos, pues mueve la cortina, ¿no? Porque ahí hay una ventana y obviamente por el sol existía este deslumbramiento. ¿Qué riesgo está aquí? El daño visual. Que se implementa, pues a veces se colocan cintas, ¿no? O adhesivos negros para evitarlo. En alguna oportunidad, por no decir en varias, cuando he visitado empresas, los trabajadores que hacen las hojas las pegan, ¿no? Entonces veo una ventana llena de hojas DIN A4 ahí pegadas, ¿no? O algún papel ahí, o una caja o algo, cuando no tienen la cortina, ¿no? Entonces, o es una que no está ahí, pero está por acá y llega el deslumbramiento. Entonces, eso es lo que hace. Ya cuando veo eso, sé que en algún momento del día el sol llega directamente o a la computadora, a la pantalla o a los ojos, como está en este caso, ¿no? Y ya ese es un tema ergonómico. Incluso la normativa que tenemos vigente lo señala, ¿no? La postura de cómo tiene que estar instalado un escritorio. Luego tenemos esta manipulación de carga que les decía con el tema de la mitad del cuerpo, no es la manera correcta de manipular la carga, ¿no? Esa no es la técnica correcta de manipulación de carga, ya la revisaremos. Y el riesgo, pues, son las lesiones musculoesqueléticas, daños lumbares que puede ocasionar. Este equipo energizado se encuentra en zona de tránsito, ¿no? También ese cable que puede ocasionar una caída al mismo nivel. Mobiliario ergonómico. Ya lo decía, ¿no? Cuando no tienes espacio suficiente para que tus piernas ingresen al escritorio, ¿sí? O eres muy alto, entonces las rodillas no ingresan. Entonces, todo el tema del mobiliario ergonómico sí es importante verificar. Ya ese tema de cuadernos, file, material de escritorio apilado, pues depende mucho del trabajador, ¿no? Ya aquí no es una condición insegura, ¿no? Como es el primero, que es el uso de mobiliario no ergonómico. En este caso ya es un tema de acto inseguro, el no tener o no cumplir con que su área de trabajo esté ordenada y limpia, ¿no? En este caso ordenada, ¿no? Ahí hay un apilamiento sobre un escritorio. También, trasladar un objeto que obstaculiza la visibilidad. Y en este caso, el trabajador no debería trasladar esta caja, este paquete de esa manera, ¿no? Tendría que tener una carreta o pedir, cambiar la postura y si además pesa mucho, pedir a un compañero, ¿no? Si no es ayuda mecánica, pues una ayuda humana, una persona que pueda compartir ese traslado, esa manipulación, ¿no? De una manera tal vez horizontal. Entonces, en manipulación de cargas es muy importante revisar, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente mis trabajadores que están, por ejemplo, en un área de almacén, un área de equipajes, en un área de logística, algunas personas que se encargan de apilar, ¿sí? Los productos, ¿no? De alguna fábrica de frutas, de verduras, lo que fuera, pues ellos tienen que tener claro cómo realizar la carga manual. Si hay una ayuda mecánica, pues tienen que estar capacitados de cómo manipular, ¿no? Esta ayuda mecánica. Y luego también cómo hacer el apilamiento, ¿no? En las parihuelas, ¿no? Muy bien. Y aquí era el otro ejemplo que les decía de supermercados y comparto con ustedes aquí los riesgos para que ustedes lo puedan revisar.
Como ustedes pueden verificar, esta lámina completa se les ha enviado porque la idea es que ustedes puedan utilizarlo para poder capacitar a sus trabajadores, ¿no? A sus compañeros de trabajo, al Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo, a identificar estos peligros y estos riesgos. Que como podrán ver, si bien está una en un área administrativa y otro, en este caso, en el supermercado, pues son propios, ¿sí? De áreas de trabajo y pueden ser comunes a lo que ustedes tengan en el día a día, en su centro de trabajo, en su puesto de trabajo. También en este puesto de call center revisábamos los peligros la clase pasada. Estos son los riesgos, ¿sí? Que encontraríamos. Uso de auricular por tiempo prolongado, la exposición al constante ruido. Sí, hay que decirle al trabajador el volumen adecuado. Cuando es un uso compartido, sobre todo en estos tiempos, pues obviamente hay exposición a agentes biológicos. Ustedes ya me dirán si tienen algún amigo, alguien que trabaja en esta área, pues si hay el cuidado de desinfectar, ¿sí? El auricular antes de colocárselo. Ahora por el COVID, obviamente, ¿no? Y es más, ahora todos deberían tener uno, solo, uso personal. Pero bueno, si no fuera posible, pues tiene que existir la desinfección. Cableado desordenado, el riesgo eléctrico, en la interacción con clientes y supervisión, a situaciones comunicativas desagradables, ¿no? Todo el tema de capacitación para atender al público, para así evitar, ¿no? Usuarios malhumorados y que después el trabajador pueda sufrir de algún estrés laboral. El uso de mobiliario no ergonómico, como veíamos en el tema de la figura de la señorita, ¿no? Que no ingresaban sus piernas al escritorio, pues el riesgo es que la trabajadora adopte una postura inadecuada y luego sufra pues tal vez de algún trastorno musculoesquelético o de alguna lumbalgia. Visualización prolongada de pantalla. Ustedes, ¿no? Imaginémonos que nuestras clases de hoy fueran de 3 horas. Estaría obligada a cada 45 minutos colocar un video y hacer alguna pausa laboral con ustedes, porque imagínense, 3 horas frente a la computadora, ¿sí? Hay una exposición a radiaciones no ionizantes, hay el tema de la fatiga visual, entonces el tema de la postura prolongada, que necesitaríamos realizar pausas activas. Sedentarismo, aquí está, pues la postura estática. El ruido del ambiente de trabajo, la exposición al ruido, el predominante de la voz, ¿no? El uso predominante de la voz, exposición a desgaste de las cuerdas vocales, la ventilación natural deficiente, sobre todo imaginémonos tiempos de verano en Piura, en Sullana, por ejemplo, en algún momento he tenido que ir a visitar a algunos clientes allá, ¿no? Entonces, es muy importante que los centros de trabajo pues cuenten con esta ventilación adecuada, ¿sí? Si no puede ser natural por la forma como está la construcción, pues tienen que complementarla con la artificial. Iluminación deficiente o excesiva, ¿no? No puede ser ni poca ni mucha, ¿no? Por el tema del que se tienen que respetar los niveles bajos o altos de iluminación, ¿no? Esto también hay normativa peruana. La norma te dice cuántos es lo permitido. Así lo mismo que para el ruido, también para el tema de iluminación lo señala. Muy bien, ahora esperando que envíen el Excel porque no veo ninguno hasta ahora, pero ya con este enlace que voy a compartir espero que sí lo puedan realizar para que puedan tener puntos adicionales en esta parte, pues les voy a enviar un enlace que ustedes van a poder ingresar sin mayor problema, ¿sí? Sin mayor problema y colocan su nombre, si están desde una máquina, colocan su nombre e ingresan al enlace. Ya chicos, a ver, vamos a ver. Aquí está. Vamos a hacerlo. Me dan un minuto para poder enviarles el enlace. Poder revisar los conceptos, ¿no? Y de paso cada uno se autoevalúa y va verificando si ha podido la primera parte, porque van a ser 2 enlaces, han podido completarlos después de escuchar estos minutos. ¿Sí? Vamos a ver.
Ya se los estoy compartiendo ahora por por el chat. Perfecto, ya me empezaron a enviar el Excel. Gracias, chicos. Muy bien, ya les envié. Ese es el enlace de la plataforma que vamos a ingresar para la primera dinámica. ¿Ya? Vamos a terminar con 2 dinámicas y luego ya nos faltan solo algunas presentaciones. Muy bien. Ahora sí. Es muy sencilla. Es más, yo si ustedes tienen algún inconveniente con sus pequeños, ¿no? En temas de sus tareas, ¿no? Pueden utilizar estas plataformas para un poco cambiar la forma usual de trabajar con ellos. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Esto es lo que ustedes van a encontrar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que unir los pares, ¿correcto? Tienen que unir los pares. Tienen que unir los pares, van al enlace y vamos ahora verificando los resultados. Perdón. Ya está. Muy bien. ¿Me confirman si ya pudieron ingresar para poder avanzar aquí? Y ya después vamos resolviéndolo acá y ustedes van a poder verificar si están o no están las respuestas correctas. ¿Qué tienen que escoger? Tienen que escoger el... Sí, desde el celular se puede ingresar, no hay problema. Si están desde el celular se puede ingresar. Tienen que escoger el peligro y el riesgo. ¿Sí? Los tienen que vincular. Si no es correcto, la misma plataforma les va a salir la X y rojo señalando que es error y que vuelvan a buscar el par correcto. Ya. Muy bien, voy a salir un ratito para poder entrar ya, para así poder resolverla, ¿no? Con ustedes. Ya está. Muy bien, vamos. Vamos, si ya está alguien atento, si está alguien atento, ya perfecto. Va a poder resolverlo sin ningún problema. Vamos. Esta fotografía que ustedes ven aquí, a ver, espérenme que están escribiendo. Ya les envié el enlace. Lo vuelvo a reenviar. Ah, perdón, creo que no se los he enviado todos. Enviar a, perdónenme, él estaba solo una persona que había hecho la pregunta. Ya está. De mí para todos, ya está. Muy bien, entonces en ese enlace van a poder encontrar, les va a llevar a esta pantalla, ¿sí? Ya sea desde el celular o desde sus laptop. Le va a pedir para poder acceder al enlace su nombre, ¿no? Colocan, en mi caso, Mirela. No es necesario apellido, porque lo importante aquí es que ustedes mismos evalúen si hemos aprendido los principales peligros y riesgos hasta hoy, hasta la clase de hoy. Entonces, me voy por esta, que me parece la más fácil, ¿no? Y que hoy por hoy, con tantas noticias desde marzo del año pasado, pues voy a poderlo resolver. Esto, para mí, ¿sí? El peligro que está aquí es el virus SARS-CoV-2, ¿correcto? Que ocasiona COVID. Y ¿cuál es su riesgo? La exposición a este virus. Entonces, yo voy a marcar aquí y voy a marcar acá. ¿Sí? Me salió bien. ¿Salió? Bien, perfecto. El check-in bien. Luego, para mí, esta figura que ustedes ven aquí, amarilla, y que dice, cuidado, piso mojado, significa el peligro locativo de piso mojado, piso resbaloso. ¿Y cuál es el riesgo asociado a este piso mojado, piso resbaloso? ¿Cuál es el riesgo? A ver, les leo por el chat.
Ahora nadie me va a responder porque todos van a estar realizando la tarea por el enlace. ¿Alguien? Exacto, gracias, Karina. Este piso es con esta. Correcto. Segundo, ya sé de identificar mi riesgo al mismo nivel. Este, que lo hemos visto varias veces en la clase de hoy. ¿Qué significa este? Este es el peligro de manipulación inadecuada de carga. ¿Cuál es el riesgo? Tengo aquí un chat. ¿Cuál es el riesgo? Exacto. Gracias, Noeli. Noeli dice que ya lo hizo. Perfecto. Como tienen el registro, a mí la misma plataforma me va a indicar, ¿no? Quiénes lo han podido resolver. Aquí está. Manipulación inadecuada de cargas, que sus compañeros respondieron, en efecto es sobreesfuerzo. ¿sí? Que es uso inadecuado de escalera o escalera que no se encuentra en una plataforma fija. ¿Ven? Una escalera sobre una escalera. ¿Qué riesgo está? Perfecto, gracias. Este peligro está relacionado al riesgo de caída a distinto nivel. Muy bien, gracias. Y finalmente tengo aquí trabajadores en un campo, ¿no? En un campo agrícola. Y se ve ahí el resplandor solar. Este peligro, que es altas temperaturas, ¿cuál es el riesgo? Perfecto. Muy bien, Ángela. Es este. Exposición a radiación solar. Entonces, eso es lo que les tiene que lanzar la plataforma a todos los que hemos estado atentos y hemos aprendido hoy. Con los 5 intentos, todo estuvo en la primera opción bien hecho, ¿no? Los que tuvieron algún error, bien, porque estamos aprendiendo, pero así me salió mi resultado. Muy bien, entonces con esto terminamos la primera dinámica y vamos a continuar con el siguiente. ¿Ya? Aquí no les voy a enviar enlace, voy a darle el punto a la persona que primero coloque en el chat la respuesta. ¿Sí? Se llama crucigrama de riesgos. ¿Ya? Así se llama la dinámica. Los leo aquí porque aquí me queda la opción para leer sus respuestas. O si alguien puede activar su audio, sería mejor. ¿Qué dice en el número 2? Hecho que se produce ante una pérdida de equilibrio que provoca la caída sobre el mismo plano. ¿Qué sería? Pérdida de equilibrio que provoca la caída sobre el mismo plano. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo lleno? ¿Qué consideran que es la respuesta? ¿Hay alguna respuesta en el chat? A ver, vamos a salir. Vamos a ver, vamos a ver. Trabajos de más de 3 metros. Ya, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de la definición que acabo de dar. La volvemos. Hecho que se produce ante una pérdida de equilibrio que provoca la caída sobre el mismo plano. ¿Cuál sería? Pérdida de equilibrio sobre el mismo plano. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de riesgo está relacionado a esta definición? Estamos ahora revisando definiciones, ¿sí? Pérdida de equilibrio sobre el mismo plano, sobre la misma plataforma, sobre un suelo que puede tener alguna grieta. Ya más no les podría decir. ¿Cuál es el riesgo relacionado a este? Ya tenemos una respuesta. Correcto. Sería caída, vamos a marcarlo. Vamos. Caída al mismo. ¿Sí? Correcto. Gracias. La 4. Hecho que se produce cuando un objeto
se sitúa entre dos elementos que se encuentran en movimiento. Y aquí obviamente tiene la I. Hecho que se produce cuando un objeto se sitúa entre dos elementos que se encuentran en movimiento, ¿no? Es el riesgo que estaba en la máquina, ¿correcto? Que estaba entre movimiento y que podríamos tener en esta máquina. En esta máquina que veíamos en la primera figura, ¿sí? Decíamos que el riesgo relacionado a esta máquina, ¿sí? Era obviamente lo que dice aquí, es este hecho, ¿no? Hecho que se produce cuando un objeto se sitúa entre dos elementos que se encuentran en movimiento, ¿no? Las partes móviles de esta máquina. ¿Qué podría ser? No, no es hasta ahora ninguno. Recordemos que aquí están los números de las letras que tiene que tener el riesgo, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras tiene que tener este riesgo, ¿no? ¿Cuál sería? Tenemos una máquina que tiene partes móviles. Un trabajador, por X motivo, estaba en movimiento, ¿no? Pasó por ahí la mano. ¿Y qué riesgo está relacionado a ese evento? A este hecho que se produce cuando tengo una parte móvil y otra, y ambas están en movimiento. ¿Alguno? Bueno, vamos a regalarle esta respuesta. Así es. Vamos a colocarlo. Atrapamiento, ¿sí? Partes móviles. La parte móvil y el brazo del trabajador que por X motivo que esté en movimiento por ahí. Entonces, hay este tema. Hecho que se produce cuando se entra en contacto un objeto con otro de forma violenta y brusca. Contacto, un objeto de forma violenta y brusca. ¿Sí? El cajón abierto, ¿qué me ocasiona? El cajón abierto, ¿no? Es un hecho que se produce cuando entra un contacto, ¿no? Exacto. Vamos bien. Vamos. Golpe. Vamos. El 5. Hecho por el que se entra en contacto de forma con una persona, ¿no? Con una persona, un vehículo, una máquina que se encuentra en pleno desplazamiento. Contacto entre un vehículo y una persona que se encuentra en movimiento, o entre un vehículo y un vehículo, o entre una máquina. ¿Qué sería? Lo más común que se da cuando un vehículo por ahí tiene algún inconveniente en la carretera, ¿no? ¿Qué es ese? Un accidente de tránsito, ya, pero ¿qué se dio? ¿Cuál fue el riesgo relacionado ahí? ¿Qué pasó? Lo veíamos en tránsito de vehículos y en las diapositivas está así con su nombre completo. Tránsito de vehículos, ¿qué ocasiona? ¿Qué riesgo está relacionado al tránsito de vehículos? Tránsito de vehículos. ¿Cuál sería? Este es el hecho, ¿no? Que entra, ¿no? Por el que se entra en contacto de forma, ¿no? Con una persona, un vehículo, una máquina, un móvil, ¿no? Que se encuentran en movimiento. Ajá, perfecto. Tengo un número que no tiene un nombre, pero ha dado la respuesta correcta. Atropello. ¿Sí? Atropello. No dices el carro te golpeó, el vehículo te golpeó. Dices el vehículo te atropelló. ¿Sí? Es este hecho que se da con estos choques entre personas, una parte móvil, cuando hablamos de máquina hablamos de todo este tema de las máquinas que se usan. Gracias, Edwin. Gracias. Muy bien, nos faltan dos. El tercero, hecho que se produce ante una pérdida de equilibrio que provoca la caída en un plano distinto. Ya respondimos la caída en un mismo plano. Cuando se trata de una caída en un plano distinto, ¿cómo se le denomina a ese riesgo? Al riesgo que
se da, ¿no? A este hecho que se produce cuando la pérdida de equilibrio se da en un plano distinto. ¿Cuál sería? Ya tengo una respuesta. Perfecto, Ángela. Muy bien. Caída a desnivel o a distinto nivel. Sí, vamos. Uy, perdón. Caída, distinto nivel. Muy bien. Y ya, para terminar. Hecho por el que las partículas u objetos sólidos se desplazan de forma violenta e incontrolada, ¿no? Tengo aquí al soldador, no está utilizando y la esquirla se desplaza, ¿sí? En forma violenta e incontrolada su ojo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a ver. ¿Hay alguna respuesta? ¿Cómo se llama ese riesgo? Polución, ya. Un sinónimo de polución de partículas. El sinónimo. ¿Alguna otra opción? Que también el otro sinónimo es impacto, ¿no? El impacto. ¿Cuál sería? Sería la proyección. Proyección, impacto. Así. Perfecto. Seis de 6. ¿No? Tuve proyección. Gracias, Ámbar, en efecto. Proyección. Muy bien, señores. Entonces, los que han podido responder todos este crucigrama al mismo tiempo, ¿no? Pueden estar tranquilos porque no van a tener ningún problema en la evaluación. Está sencillo, ¿no? En tanto nos vamos familiarizando con los peligros y los riesgos, pues vamos a estar ahí en algún momento en algún centro de trabajo y voy a ver, aquí tengo el tema de deslumbramiento. Acá mis piernas y mis brazos no tienen 90 grados para una postura correcta. No tengo silla ergonómica. Estos cajones no me dan un espacio suficiente para el movimiento de mis piernas, ¿no? Y así vamos a ir detectando. Veíamos los riesgos comunes del régimen agrario, ¿correcto? Veíamos que algunos de los principales procesos en agroindustria son preparación de terreno, cosecha y siembra, ¿sí? Y les comentaba que estos eran algunos peligros comunes de esta actividad, ¿no? Entonces hoy hemos completado los riesgos. Recordemos que en el tema del régimen agrario salió una nueva normativa, ¿sí? Donde ya habla de casilleros, duchas, hidratación, exposición a radiación solar, y hay artículos que son expresos sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sobre el peligro de condiciones meteorológicas y medio ambiente. ¿Cuáles son los riesgos asociados a este peligro? Vamos a encontrar la exposición a altas temperaturas, ¿no? Todo el tema de la radiación solar. Veíamos en la primera dinámica a los señores que justo estaban ahí en unas condiciones meteorológicas, ¿no? Estaban ahí en el ambiente, en el campo. ¿Cuál es el riesgo? La exposición a altas temperaturas, radiación solar. Imaginémonos, es una buena práctica, ¿no? Esto lo he sacado el día de hoy de Cenami, es una buena práctica para incentivar, recordar a los trabajadores que tienen que utilizar las medidas de control implementadas para evitar la exposición a la radiación solar. Por ejemplo, hay empresas cuyos supervisores de seguridad y salud en el trabajo, pues les envían como que este pantallazo. Este pantallazo lo da Cenami y señala pues la radiación solar del día, ¿no? Este, por ejemplo, es el día de hoy, índice de radiación solar, radiación ultravioleta, para el 19 de junio del 2021 de Piura, ¿no? Porque si ustedes ingresan a Cenami, sale el mapa y ustedes eligen el departamento y este es el que arrojó el día de hoy, ¿no? Entonces, como ustedes pueden verificar, el tema de radiación ultravioleta,
somos de allá, pues del norte, es la mayoría de casos, pues vamos a encontrar una exposición muy alta, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? De 7 de la mañana a 9 de la mañana baja, ¿no? Y aquí seguimos, ¿no? Entre 10 y aquí tenemos pues al mediodía, 1, 2, la radiación que está calificada como muy alta. Entonces, hay empresas que tienen esta práctica, como les dije, que les envían a los trabajadores, ¿no? El del día anterior o el mismo día sale la proyección en Cenami y ya está. Y les dice, para evitar, ¿sí?, que esta exposición a radiación solar te cause algún perjuicio, ¿no? Cáncer de piel, que puede ser la consecuencia más dañina para los trabajadores que están en un trabajo donde están constantemente a la exposición a radiación solar, pues le dice, recuerda cumplir nuestras medidas de control implementadas, ¿no? Uso constante del bloqueador. Uso del sombrero, ¿no? Que les cubre también el cuello, como el chavito. ¿Sí? Uso de la ropa de trabajo de algodón. ¿Sí? Entonces les recuerda las medidas de control. Entonces, es una idea que quería compartir con ustedes, que creo que también. Sí, yo les reenvío a los que no han podido tener el acceso al Excel, yo se lo reenvío igual a Ángela para que lo ingrese a la plataforma y le compartimos la información. ¿Ya? Y luego lo hacen llegar en el resto de semana hasta el miércoles, no hay problema. Ya, señores, entonces, esta es una opción. ¿Qué más tenemos como riesgos comunes al sector agrario, ¿no? Uso de plaguicidas y otras sustancias químicas. Si alguno de ustedes, antes de continuar, si alguno de ustedes se desempeña en alguna actividad económica específica, ¿no? Yo pertenezco al área administrativa de una constructora, yo estoy en un área de venta, yo estoy en una empresa imaginémonos, relacionado a pesca, lo que fuera, pueden enviarnos esa información, ¿sí? Me la hacen llegar por medio de Joana y para la próxima clase, que ya vamos a identificar medidas de control y para las siguientes que vamos a hablar de cómo poder, ¿no?, elaborar un IPRC, el mapa de riesgo y los demás temas de este módulo, pues pueda abordar de ese sector en específico, ¿no? Porque tenemos tantos sectores, ¿no? Hidrocarburos, lo que fuera, entonces ya me dicen, no, yo quiero sobre esto. Y así vamos perfilando, ¿no? Si trabaja en alguna MIPE, ¿no?, relacionada a calzado, como les nombraba la vez pasada, prendas de vestir, confección de prendas de vestir, lo que fuera, también. Y así vamos viendo los peligros y los riesgos comunes. Sobre el uso de plaguicidas y otras sustancias químicas, que no solo es en el sector agrario, sino en otros sectores, ¿no? Sobre todo ahora porque hay un tema de desinfección con el uso de alguna sustancia química, ¿no? En este caso, pues el riesgo asociado es la exposición a inhalar sustancia química, ¿no? Imaginémonos para el amonio cuaternario, ¿qué otro riesgo estaría relacionado, ¿no? Que muchas empresas están utilizándolo para la desinfección. La exposición de contacto de la piel del trabajador con esa sustancia química. En tema de tractores y maquinaria en general, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues el riesgo asociado a atrapamiento, atropello, exposición a ruido y polvo. Para la manipulación de carga, el riesgo, como ya lo hemos revisado, es el sobreesfuerzo en la columna y extremidades. ¿Sí? Entonces, todos estos riesgos están asociados a los peligros comunes que habíamos revisado en el sector agrario. Ya, señores, ¿por qué es importante que ustedes puedan reconocer, ¿no?, identificar los peligros y luego los riesgos? Porque cuando ustedes elaboren o empecemos a revisar el tema del IPRC y veamos multas relacionadas sobre el IPRC, que es identificación de peligros, ¿sí?, evaluación de riesgos y determinación de controles, hoy por hoy la autoridad de fiscalización, ¿sí?, la autoridad de fiscalización se señala de manera expresa, a veces cuando multa a una empresa, mira, respecto a esta actividad, ¿no?, imaginémonos de las personas que realizan alguna actividad, ¿sí?, relacionada a labores administrativas, ¿sí?
labores administrativas. Entonces, cuando hacen las labores administrativas, imaginémonos una secretaria. La secretaria, que es, también pues por las coordinaciones, de las reuniones, de los altos mandos, tiene que usar constantemente el celular, ¿no? Si el celular está asignado por la empresa o si es un teléfono fijo, ¿sí? Ella tendría que tener la opción de utilizar algún audífono como un call center o la opción de altavoz que el área de trabajo le permita o algunos audífonos si fuera el celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener a una trabajadora así. Y hay llamadas y llamadas, ¿no? Entonces, hay puestos de trabajo, sobre todo ahora que tenemos a veces trabajadores remotos, mixtos y todo, que hay los puestos de coordinación significa el uso constante. Si no es el celular, será el teléfono fijo, ¿no? Entonces, en esa situación, por ejemplo, ¿ese peligro cuál es? Si no, imaginémonos, no estamos hablando aquí, uso del celular, uso constante del celular, postura inadecuada para usar el celular. ¿Qué riesgo está aquí? Hay la postura, obviamente, inadecuada que puede tener un tema después de trastorno musculoesquelético, ¿no? Algún dolor muscular, ¿sí? Entonces, vamos ahí detectando. Y ya cuando detectamos, tenemos identificado el peligro, ya relacionamos el riesgo, pues vamos a evaluar el riesgo, vamos a medirlo, saber cuándo es un tolerable, cuándo ya es importante, intolerable, trivial, ¿no? Todo eso lo vamos a conocer. Cómo poder dar el puntaje, ¿no? A cada uno de los riesgos identificados y la implementación de medidas. La implementación de medidas de control es muy importante, ¿no? Porque veíamos en la clase pasada que hay unas blandas y hay unas más eficientes, ¿no? Lo mejor o lo que se recomienda siempre es implementar las más eficientes, ¿no? Recordemos que las blandas son controles administrativos y EPP. Y es así, porque los trabajadores para la señalización muy pocas veces la cumplen, ¿no? Entonces hay que estar constantemente capacitándolo. Imaginémonos que tengamos aquí un tanque, ¿no? O una zona de trabajo, ¿sí? Donde puede existir una caída a distinto nivel. En ese caso, si tenemos una zona de trabajo donde puede existir una caída a distinto nivel porque existe un tanque o hay algún agujero, algún hueco, algo, ¿sí? En esta zona tendría que existir, ¿sí? No puedo dejar de tener esa área porque es necesaria para el giro de mi negocio, no lo puedo eliminar. No lo puedo sustituir porque es lo que es necesario también, o sea, es parte, necesito el tanque para X motivo, ¿no? Para, por ejemplo, para el tema de regar, ¿no? Imaginemos, para el tratamiento de agua, imaginémonos si estamos en el sector agrícola. Ok, necesito ese espacio, pero puedo implementar una medida de ingeniería, que es la baranda de seguridad. Colocar ahí la baranda cumpliendo con las exigencias de seguridad, es decir, la altura de la baranda que tiene que tener no solo así una sola estructura, ¿no? Sino que tiene que tener otra división en el centro, ¿no? Porque tampoco tiene que estar de la cintura para abajo, evitar que el trabajador, ¿no? Si llegara corriendo o algo, esa baranda pueda sostenerlo y no caiga, ¿no? Imaginemos. Entonces, esa baranda tiene que cumplir con los requisitos técnicos que establece la norma. Esa es una medida de ingeniería y esa es una medida eficiente, dura, no blanda. ¿Cuál sería una blanda? Colocar mi cartel grande y decir acá, cuidado, riesgo de caída a distinto nivel, no acercarse. Esa sería mi medida de control blanda, ¿no? No acercarse, para evitar el riesgo de caída que hoy día hemos revisado a distinto nivel. ¿Sí? Entonces, si no sé identificar mi peligro y obviamente tampoco sé el riesgo que está relacionado a mi peligro, pues no voy a poder ver qué medida de control es la mejor que tengo que implementar. También es cierto que las medidas de controles, las de ingeniería, se requiere en algún momento un presupuesto, ¿no? Y a veces no contamos con ese presupuesto. Entonces hay que verificar, ¿no? Una medida que pueda implementar y que me funcione hasta que tenga un presupuesto aprobado y pueda implementar, hacer algún cambio de ingeniería.
Ya, señores, entonces creo que ya con este, sí, con este estamos culminando. Muchas gracias. La información igual se les va a hacer llegar. ¿Alguna duda, consulta que queramos compartir antes de dar por terminada la clase? Ok. Como no les leo y tampoco les escucho, entiendo que ya no tienen ninguna duda. Perfecto. Entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. No se olviden, si quieren algún sector determinado, nos envían el dato. Les voy a ver, permítanme que tengo aquí. Voy a revisar el tema de los accesos al link para ver quiénes han podido participar. Muy bien, gracias a todos. Buenas noches.